Saludos, buenas noches, muy bienvenidos, señoras y señores. ¿Qué tal el verano? Decíamos ayer, como aquella famosa frase, como si hiciera apenas 2 días que no nos habíamos encontrado. La verdad es que hace algo más que eso. Nos despedíamos en el mes de julio y aquí estamos de nuevo con ustedes, iniciando una temporada que arranca en este jueves 4 de septiembre. El verano ha dado mucho de sí, pero lo cierto es que hay muchos temas que son muy habituales. Ya ven, en Asturias Air Europa se va, es una tradición también que las compañías aéreas se no vayan, una tradición como esa de que la gasolina siempre sube antes de que nos marchemos de vacaciones. La corrupción sigue asolando nuestro país, eso es también algo tradicional, consustancial al verano y casi a cualquier otra época del año. En fin, vamos a hablar de esas cosas y de otras muchas en este programa que ahora arranca, en este ni más ni menos. Supongo, Diego, que ponemos el contador a cero, porque yo ya me perdí, no sé por cuánto vamos, así que al empezar nueva temporada ponemos el contador a cero y les voy presentando a quienes son nuestros invitados, las damas primero, así que a ver qué nos cuenta Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches. Que está guapísima después del verano, claro. Muchas es que gracias. El verano en Llanes es lo que tiene. El verano en Llanes te da un tono dorado con el solazo que hemos tenido, pero muy buen verano, de todos modos. Comentando, como comentábamos antes, que hay muchísimas cosas, muchísimas noticias, porque este verano hemos tenido de todo, en política, en cultura, todos los temas se pueden tocar. Y decir como pincelada para empezar que los turistas en España pues han crecido muchísimo más que nunca, que entre enero y julio hemos tenido 36,3 millones de visitantes, pues una alegría, y se han gastado un 7% más, pues esto debe significar, Diego nos contará, que igual vamos mejorando de verdad. Los 36 millones no habrán ido a Llanes, pero casi, porque costaba caminar algunos días, sí. La verdad, en Llanes deben estar Asturias contentos. En general yo creo que ha debido ser un buen verano para... Gijón, Oviedo, muchísima gente, y la ocupación hotelera, al menos cuando han dado datos, han dicho que en algunos momentos llegó al 100%. Luego a veces llega octubre y se arrepienten, y es cuando nos dicen, no, fue tanto y tal, no sé si por miedo a Hacienda o a quién, pero yo doy fe de que ocupación de calles y aceras en el oriente asturiano era total. Bueno, les presento a quienes son nuestros habituales y que lo van a seguir siendo en esta nueva temporada que comenzamos, con la incorporación hoy además de un invitado. Pero antes saludo a Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Pues yo, al revés que Rosa, como he estado fuera, vuelvo con más ganas de Asturias que nunca, ¿no? Lo de irse de cuando en cuando también nos sirve para tener perspectiva de lo que tenemos y de lo que nos estamos perdiendo, de saber cómo no definimos nuestro futuro, cómo otras partes de España y del mundo tienen claro dónde quieren ir, y cómo nosotros seguimos anclados en los mismos defectos de siempre, en la misma partitocracia, en los mismos sindicatos, y sin que a la iniciativa privada se le deje en absoluto crecer y contribuir a desarrollar Asturias. El próximo programa Gonzalo promete ya cortarse el pelo, porque hoy, es que lo digo porque ustedes igual no le ven de este lado, tiene un perfil hoy. Sin ninguna duda, es obra que hacerlo, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Eso es parte de las vacaciones, dejarse barba, lo hacemos todos, ¿no? Relajar un poco las cosas. Claro. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Las vacaciones bien, supongo. Todo bien, por suerte todo dentro de lo normal, así que bien, sin problemas. Bueno, pues bienvenido y arrancamos el programa. Yo decía que poníamos el contador a cero, así que nueva temporada. Puedo sacar la cuenta, recapitular y saber exactamente. Seguro. Sí. Diego es el economista y el hombre de los números de este programa. Sí, sin duda, lo demuestra. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero damos la bienvenida, si os parece, a nuestro invitado. Estamos hablando tenemos con nosotros hoy a Ignacio Blanco. Él es abogado y economista, pero a nadie se le escapa, y por eso ha estado aquí en otras ocasiones, que fue, o que sigue siendo, me imagino que sigue siendo, miembro activo de Vox, ¿no? Así es. Bueno, tengo la condición ahora de afiliado de base, no soy muy activo, pero sí sigo siendo afiliado de Vox. Bueno, ¿y qué le ha pasado a Vox? A ver, se nos ha desinflado un poco. A nivel nacional, la verdad que me he distanciado un poco de la problemática nacional, porque estas peleas internas nunca me gustaron en política, y ahora que las veo desde dentro todavía me gustan menos. Al final es discutir por el instrumento más que por los fines que intenta defender ese instrumento. A mí la finalidad última de un partido político es trasladar a la sociedad una forma de entender la vida y las cosas y de hacerlas. Luego, ¿quién va a ejecutar ese programa político futuro o ese ideario? La verdad que para mí no tiene tanta relevancia como que de verdad se defienda ese fondo ideológico. Su día, cuando tuvimos una reunión, varios partidos políticos, y estaban Podemos y tal, y Podemos utilizó mucho, Daniel Ripa en este caso, utilizó mucho el ataque a Alejo Vidal Cuadras, que si venía de la casta, que si tal. Yo al final, dentro de un partido político, defiendo ideas, no defiendo personas, y lo trasladé allí. Yo a Alejo Vidal Cuadras no lo conozco personalmente, a Santiago Abascal tampoco, a José Luis González Quirós tampoco, a Ignacio Camuñas tampoco los conozco personalmente. Yo defiendo ideas, las personas que se defiendan solas y que vayan actuando en la vida, y abramos los partidos políticos a toda la sociedad.
¿Por qué vamos a elegir solo los afiliados de un partido a un candidato que finalmente, si tiene posibilidades de gobierno, va a gobernar a toda la población? Hay que abrir los partidos, hay que dar libertad a la gente, que acceda a la política y, bueno, y el verano muy bien, ¿eh? Y además de eso, el verano y con sol, porque aquí en agosto, con sol en Menorca, muy bien. 15 días en Menorca, que fue los únicos 15 días que he visto el sol en todo el verano. Sí, había que irse fuera, es una de las desventajas de Asturias, que el verano no acaba de instalarse, es como en el ordenador no que no acaba de instalarse. Dicen que salvo la de Renfe, aquí estaciones no tenemos. Mira, hablando un poco y cogiendo el tema, porque sabes que a mí Vox me trastorna desde que se fundó, simpatizante, lo apoyé mucho, de hecho fui de los que moví que en su día pudiese venir Ignacio aquí. Me parece un proyecto que ideológicamente, como dice Ignacio, yo lo suscribo del primero al último en sus principios. El problema está, y es donde discrepo con él, que para mí las personas sí son muy importantes en los proyectos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona que encabeza o no encabeza un proyecto, el proyecto tiene mayor o menor fiabilidad. No se trata de que utilicemos argumentos ad hominem, es decir, este no me gusta, sino se trata de que precisamente cuando lo que se está desatando ahora, y yo creo que la dimisión y abandono del partido de Ignacio Camuñas es un síntoma claro de lo que está ocurriendo en Vox, cuando lo que se produce es un juego sucio, subterráneo, entre los dos grupos o las dos tendencias que hay en Vox, que es por un lado la claramente y masivamente conservadora, y por otro lado el otro aspecto que es un poco más liberal, que podría encarnar, si acaso, si se quiere, la gente que atrajo Alejo al partido, y el otro bando obviamente lo encarna Santiago Abascal. Cuando se produce esa lucha, como dice Ignacio Camuñas, sin que estemos discutiendo cuáles son nuestros principios, nuestra ideología y nuestras ideas, lo que estamos diciendo es hacia dónde va a ir un partido, hacia dónde no va a ir, y si va a poder ser una herramienta o no. Cuando un partido reproduce los mismos errores que cometió una fundación que encabezaba Santiago Abascal, que es DENAES, que es convertirse en una cueva en la que no se deja entrar a nadie, y hablo por experiencia personal, y yo me encantaría poder invitar a las reuniones de DENAES que se producen en Asturias todos los jueves en la Fundación Gustavo Bueno, a que cualquier persona que piense que Vox puede ser la solución acuda y escuche y vea cómo funcionan, no lo que se dice, porque a mí lo que se dice, insisto, me encanta, ese es el problema, y eso es lo que además me produce una profunda decepción. El hecho de que la falta de participación interna del partido, el que se invite a la gente por proponer una cosa a irse de un partido, es que no lo ha hecho ni UPyD, y es el paradigma del partido con disciplina absoluta en el que una persona manda. Es que alguien ha levantado la voz en UPyD y se ha dicho, oiga, pues vamos a hablar del tema porque puede merecer la pena. En Vox alguien levanta la voz y se le invita a irse. Es decir, un partido que no es democrático internamente, y Vox está demostrando que no lo es, porque lo menos democrático del mundo es el argumento ad hominem y a invitar a la gente a la que se vaya, nos recuerda mucho a los problemas que dio el PP en su día, por los cuales nació Foro aquí y por los cuales también nació Vox. Aquella famosa frase de Mariano Rajoy, los liberales que vayan al Partido Liberal y los otros que vayan al Partido Conservador, porque este es un partido reformista y punto, y al que no le guste que se vaya. Eso, que es lo que está haciendo Santiago Abascal en un partido político, es lo contrario de un partido político. Advertencia hecha en su momento, cuando se constituyó Vox, y yo, a diferencia de Ignacio, sí conozco a varias personas de la directiva y sí me impliqué en Vox, precisamente por esa confianza que tienen varias personas de la directiva. Cuando esas advertencias se hacen, ojo, esto no es un partido político abierto. Un partido político, como yo indiqué en su día a la Junta Directiva, que te pide avales para las enmiendas en un Congreso Constituyente, y te dan como excusa que es un problema administrativo. Hombre, mira, a mí no me engaña, porque yo fui secretario de un congreso con 7.000 personas, 3.500 presentes, en las que no se pidió ni un solo aval para las enmiendas y lo manejamos perfectamente. Y hubo democracia. Luego salió mal, salió mejor, habrá quien esté encantado con el partido, yo no lo estoy, por los problemas que todo el mundo sabe. Bien, digo, cuando un partido cercena la participación democrática de sus afiliados, no puedes esperar que más adelante vaya a poder representar partidos democráticos liberales. Yo eso lo tengo claro, y por eso... En el caso de Vox, lo increíble, sorprendente, es que toda esa pelea haya venido cuando no ha sido capaz como grupo de conseguir ni siquiera un eurodiputado, porque si uno dice estamos peleando por el gobierno de... Bueno, humanamente es comprensible, pero cuando tras las elecciones europeas casi que podría decirse que el proyecto de Vox había fracasado, y mucho más cuando el éxito de Podemos hacía más marcado o más fácil de decir que lo de Vox había fracasado, porque 4-0, uno dice, se están peleando. Ahora, con estas dimisiones desde afuera, no lo sé, da la impresión de que como proyecto político se terminó. Y
y yo estaba pensando en las consecuencias, y las consecuencias la verdad que no sé si hay, digamos, positivas y negativas. Yo pensaba, en principio, al PP lo podría por un lado beneficiar, porque uno dice, bueno, después de todo, la gente que podía votar a Vox podía venir del PP, pero por otro lado, el PP podía decir, somos un partido de centro porque la derecha es Vox, y ahora si no está Vox, no lo pueden decir. Entonces, al final, ni siquiera tengo claro que beneficia al PP. Entonces, es una pena en el sentido de que hay menos opciones para los ciudadanos y menos competencia, pero digamos que si ya lo tenían complicado después de los resultados de las europeas, ahora, bueno, muy cuesta arriba. Yo la verdad, sí, visto desde afuera, yo a vos lo veo en estos momentos como al borde del abismo. Los que estáis dentro lo veréis seguramente mejor, pero la imagen que está dando el partido desde afuera es esto, que está ya cayendo sin frenos. Las declaraciones de Alejo de que se sumaría a una posible coalición de Ciudadanos y UPyD, bueno, a mí eso no sé, yo no sé si la gente va por su cuenta. O sea, a mí me parece que ahí hay un choque de trenes y de personalidades y de personajes que fueron mucho en política, que a lo mejor ahí es donde viene el mal. O sea, yo fui unos cargos tremendos, yo aquí ahora no puedo ser uno más, yo soy un alto cargo y yo decido. O sea, yo creo que eso ha perjudicado muchísimo a vos, muchísimo. Y yo lamento decirlo, pero yo creo que acabáis desapareciendo. O sea, que en las próximas... Me apena, porque realmente es muy bueno que haya un espectro político amplio y que todos los ciudadanos tengan, bueno, pues este partido realmente conecto con él en este tipo de pensamiento. Y aparte que tuvisteis bastantes votos, porque no se llegó a sacar un diputado, pero se necesitan muchos votos. Por poco, Exactamente, pero tuvisteis 200 y pico mil, 240.000, o no recuerdo muy bien. 240.000 casi. Sí. Entonces, bueno, es mucho número de votos, aunque para las europeas se necesitaba más aún, pero la sensación que da desde fuera es, bueno, como ya hay otros partidos, así como hay un partido que parece que se afianza cada día más y mira que hay mucho que hablar de él, que es Podemos, Vox y otros partidos, como aquí en Asturias Foro, pues da la sensación de que están desmembrándose por completo. Vox mucho primero que Foro, porque Foro ha durado más, pero la sensación es mala y es una pena realmente. Yo por replicar un poco a Gonzalo. A los tres ya de paso. Si no, bueno, la verdad que, bueno, digo por orden y tal, como fue el que intervino antes. Yo realmente no veo esos dos grandes bloques diferenciados. Veo grandes peleas entre personas, pero no veo dos grandes bloques diferenciados tal y como lo señala Gonzalo, que a lo mejor es cierto que él conoce personalmente a personas que yo no conozco dentro del partido. Lo que sí veo es más un choque de culturas entre gente más joven y gente con más edad. Y veo un choque de culturas entre gente que lleva muchos más años en política y otro bloque de personas que llevan mucho menos tiempo en política. Se están dando ahí los choques. Realmente una de las personas más polémicas en Vox últimamente fue Cristina Seguí. Una de las personas más polémicas por hacer una entrevista en Interview, que se le echa a todo el mundo encima, en la que aparece dignamente vestida y diciendo unas cosas que yo comparto, no en el 100%, pero en muchos casos comparto con ella. Y eso fue uno de los grandes problemas de la última crisis del partido. Se dice en el partido que hay que lavar los trapos sucios, hay que lavarlos en casa. Yo discrepo completamente. Entonces, ¿qué partido político que no sepa realmente la ciudadanía qué miembros tiene dentro y qué se hace a ciencia cierta va a tener un proyecto de futuro para aportar a la ciudadanía? Los trapos de los partidos políticos hay que lavarlos en público, que se sepan todas las entrañas de los partidos. Y yo, como compañero de partido de Gonzalo en un futuro, si lo somos o si no lo somos, si le veo hacer desmanes dentro del partido, soy el primero que lo voy a decir. Y viceversa, espero. Porque al final lo que estamos viviendo es una especie de... ya no hay un oasis catalán, es un oasis nacional, en el que aquí el que levanta la voz no sale en la foto, pero no se vierte nada de estiércol fuera del partido. Todo queda en casa, todo se negocia en casa y no sale nada fuera del partido. De todos modos, con el tema de Cristina Seguí, hay otra lectura más de cara a las mujeres. Que el partido realmente tiene en algunas personas, en algunos personajes, y a ti no te incluyo, tiene unos tintes machistas impresionantes. Dentro de las propias compañeras, posiblemente, que tienen una actitud incomprensible, porque el hecho de que esta mujer haya hecho una entrevista, en la que además es una mujer bella y estaba muy guapa en esas fotos, y además responde a lo que le preguntan. Pero vamos, como... A mí es que me da igual, como si sale en sujetador, es su problema personal. Me vas a permitir que te ponga un matiz ahí. Tú como yo tuviste un cargo muy parecido al de Cristina Seguí.
Y ni a ti ni a mí se nos ocurría hablar de política sin que lo supiese primero el partido. Porque tú, cuando te metes en la directiva de un partido político, asumes un compromiso con los militantes y con tu propia junta directiva, un deber de lealtad, que es el siguiente: oye, ¿voy a hacer esto o no lo voy a hacer? ¿Voy a hablar o no? Desconozco si ella pidió permiso o no, eso ya no lo sé. Tú y yo antes nos fuimos, antes de hacer nada. Sí. Y tú hablaste menos y yo hablé más, por características de cada uno. Pero cuando tú estás dentro de un partido, no, y no hablo de disciplina, hablo de lealtad. No, pero que tú representas a tus 7.000 afiliados y a tus 250.000 votantes. Entonces, cuando tú hablas, tienes que decir, oye, voy a hacer esto, ¿qué parece, qué no parece? Y someterte a una cierta disciplina. Que ella diría, compañeros, me han invitado a hacer esta entrevista, la voy a hacer, supongo yo. Parece ser que no, y mides las respuestas, y sabes cómo se hacen las entrevistas. Las respuestas tampoco eran nada de otro. Y sabes a dónde vas. Gonzalo, la problemática vino por las fotos, que era una mujer... Sí, no, la problemática vino y ella pidió una rectificación de interview después, porque entre todas las muchas preguntas que le hicieron, la gran mayoría de calado político, al final se quedaron solo con los detalles que llaman la atención a un diario o una revista amarillista como es Interview. Entonces, eso es lo que salió, y lo que salieron titulares, y eso es lo que a un partido político le hace daño. Y tú, como cargo de un partido político, antes de hacer una entrevista, tienes que pensar cómo vas a afectar a tu partido con esa entrevista. A mí, que haya machistas o no dentro de un partido, mira, el partido con más machistas de España es el Partido Socialista. El único partido que ha proferido una expresión abiertamente machista en el Parlamento español es el PSOE, aquel que le dijo, zorra, vete a fregar. Fue un diputado socialista, ¿eh? Ese tipo de frases son por eso digo, no nos olvidemos, pero no nos olvidemos eso. Probablemente el partido más machista en ese aspecto. La palabra machista podía haber utilizado otra. El problema no es ese. El problema está en que todos modos, cuando uno está en un partido representa a mucha gente. Sí, pero también evaluar. Vox no sale demasiado en la prensa. Evaluar la publicidad que generó que esa señora saliera en Interview, que en todos los programas televisivos del país... Que hablen aunque sea mal. Eso también lo hay que evaluar. Simplemente el debate. Perdona un momento. Yo tengo una concepción completamente distinta de un partido político. O sea, el político que representa a su partido político tiene que transmitir directamente su ideario, dentro de los límites del propio partido, a la sociedad. Y si hay discrepancias ideológicas entre el propio partido y el candidato, que sean los electores los que castiguen al partido o al candidato. Y si no, que el partido expulse a ese candidato. Pero los candidatos tienen que hablar libremente. Si no, ¿yo a quién estoy votando? ¿A una persona o a un partido? Yo voto a personas que defienden determinadas cosas. ¿No dijiste hace un momento que a ti lo que te preocupaba era el debate ideológico? El debate ideológico personal, de fondo, por eso. Pero el ideológico de fondo es el que imprime el partido, el que te hace votar a un partido o a otro. Entonces, porque además, si el problema no fue un problema ideológico, porque, entonces, ¿cuál fue el problema? El problema con Cristina Seguí es que, efectivamente, es lo que dice Rosa. Hay gente que se sintió ofendida porque no siguiese los cauces normales para emitir opinión en un partido. Porque al final, en un partido no es un gallinero. Es una serie de personas que se ponen de acuerdo para transmitir un mensaje. Y tú sometes parte de tus ideas y de tus convicciones a un proyecto común, que precisamente es el otro problema que surge también con el tema de aliarse con UPyD y con Ciudadanos. El propio presidente actual también se manifiesta proclive a eso. Dice, oye, nosotros tenemos unos principios, pero en política también hay una cosa que se llama posibilismo. ¿Y de qué se trata? De que yo, votándome 300.000 personas, pueda hacer nada, o que yo, agrupándome en una fuerza mayor, pueda alcanzar alguno de mis objetivos. Dice, oye, yo creo que el momento del partido ahora mismo es el de alcanzar algunos de sus objetivos. Y luego, más adelante, ya miraremos a ver si podemos redefinir o podemos poner énfasis en una cosa o en la otra. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que como lo que se quiere hacer es un bloque monolítico, porque además es estrategia electoral pura, hay quien está convencido, y yo creo que además no están muy descaminados, que un electorado puramente conservador puede dar votos suficientes y decir, viene bien el mensaje. Pero claro, eso no era el mensaje inicial de Vox, ese es otro. ¿Pero qué ha cambiado el mensaje? Es que quieren coger poder, ni más ni menos, como todo el mundo. Sí. Quieren coger su cuota de mercado y definirla muy bien. Y da la sensación pero es que de no es el inicial. Los cargos del partido quieren volver a tocar. Bueno, a ver, hay uno que lo tiene claro. Quieren tener poder. No hay cuota de mercado ahora para acceder a ningún cargo relevante. Ahora mismo no, pero estamos muy cerca de unas elecciones. Estamos muy cerca. Pero las elecciones que van a venir ahora van a tener un resultado electoral muy malo para Vox. Eso sería para un paso futuro. Después de todo este conflicto interno que hubo... creo que con estas próximas cerráis, Mira, he tenido acceso al pues que cierre. Surgirá otra iniciativa liberal, humanista, que se preocupe por el ser humano y que le dé libertad, que sustituya a Vox. Porque pero si al final... el esfuerzo tan grande que han hecho... Yo es lo que lamento.
que al final luchas internas, por más o menos, o porque yo vaya a decir una cosa, porque vaya a decir otra, porque el presidente del partido diga que se entregan los brazos de UPyD y de Ciudadanos, que supongo que lo habrán debatido en alguna asamblea también para ser lo suficientemente coherentes con lo que decimos. A mí esas historias me importan menos que el propio mensaje. Si al final destruyen el instrumento, porque el afiliado de base no lo está destruyendo, está aislándose de este tema, si destruyen el instrumento es su problema. El 99% de los afiliados, entre los que me incluyo, no tenemos ni aspiraciones políticas, ni queremos cargos. Nos es un incordio tener que colaborar con un partido porque nos quita tiempo a la familia y a nuestra profesión, y lo único que queremos es que haya una plataforma que defienda un ideario liberal, que no es Vox porque los propios que pueden sacar rédito público lo estropean, será su problema. Habrá otra plataforma que surja que defenderá ese ideario porque hay hueco para ello. Un ideario liberal, humanista, y que si no es Vox será otro. Bueno, pues dejando al margen que yo creo que Gonzalo está un poco rabiado porque a él no le han llamado para posar en interview. Eso sí. Porque no es así, ¿no? Es que es una de mis grandes aspiraciones. Bueno, dejando eso al margen y dejando el tema de Vox, podemos hablar, si les parece, de otros asuntos. Hablamos del Ayuntamiento betense. Es curioso que Reinares, condenado y que siga siendo concejal en el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Eso puede ser así? ¿Legalmente es así, o Gonzalo? Legalmente es así porque hasta que la sentencia no se firme, Otra cosa es ética. No tiene que dimitir, éticamente no tiene un pase, pero las sentencias, como además no cabe la ejecución provisional respecto de los pronunciamientos accesorios de la condena en la ejecución de sentencias, pues no hay más que hacer. Solo cabe ejecutar las penas privativas de libertad o responsabilidad civil en caso de fuga o en caso de insolvencia. El resto de sanciones no son ejecutivas hasta que no sea, ni ejecutables hasta que no se firme la sentencia. La sentencia no es firme y mucho me temo que la sentencia va a tardar bastante, o ellos creen que la tendencia va a tardar bastante en ser firme. Además, el tipo de delito es de los que a mí me repugna especialmente. Y voy a explicar por qué. Yo puedo tolerar, como ciudadano hablo, no ya como juristas o son otras opiniones, puedo tolerar que como ciudadano alguien sea débil y meta la mano en la caja. Eso lo puedes tolerar. Ahora, lo que como ciudadano no puedo ni debo tolerar nunca son los ejercicios de poder absoluto y de prepotencia. Es decir, que una persona que se considera por encima de la ley se dedique a estar contraviniendo la ley, descubriendo correos electrónicos, sea cual sea el fin que tenga. Precisamente la persona que detenta el poder es la que tiene una mayor obligación moral y ética, y legal debería tenerla también, de respetar la ley. Eso lo discutimos en su día con Nacho de UPyD, con Nacho Prendes. Sí. Decía, no, lo mismo. Decía, no. Más. ¿Por qué? Porque usted detenta el poder. Usted tiene que ser mucho más escrupuloso con la ley que los demás. Puede tener la debilidad de todo ser humano de por un apuro meter la mano en la caja. Sanciónesele. No digo que no se castíguesele, pero castíguese mucho más severamente a aquel que utiliza el poder en perjuicio de los ciudadanos. Que eso es lo que ha hecho este señor, lo que se ha declarado probado hasta ahora. Lo que queráis opinar sobre este asunto. Bueno, pues a mí me parece que moralmente pues deja mucho que desear, que se tenía que haber ido, pero bueno, sí, yo creo que cada día que pasa a su partido le está haciendo muchísimo daño, a Oviedo muchísimo daño, pero como da la sensación de que es todo un totum revolutum, porque el Ayuntamiento de Oviedo en estos momentos no se explica uno lo que está pasando con el partido de Foro Asturias. Si no fuera, parecería un chiste ya. O sea, yo creo que Yabona, Arganza, o sea, están tomando de su propia medicina todos ellos, no sé, es todo como muy impresentable lo de aquellos señores. ¿Os acordáis de las pancartas que vino aquí uno, que la humillación que les hicieron pasar, y ahora este señor se supone que va a pasar por lo mismo? No sé, es algo entre personas adultas y que resulta inexplicable. Bueno, pues a mí me parece que esta señora tenía que haber dimitido también, igual que Reinares. Bueno, pues si se quieren quedar todos, que se queden, y los ciudadanos de Oviedo verán lo que tienen que hacer cuando lleguen las elecciones y tengan que votar, que yo creo que al fin y a la postre ahí va a ser cuando vean los hechos que Sobre todo en el caso del Partido Popular, cuando tiene un candidato, si es que fuese cada uno el candidato, potencialmente muy débil. Mucho. Y entonces, en lugar de estar fortaleciendo al candidato, tiene que estar dividiendo esfuerzos para justificar la permanencia de otro. Entonces, la verdad que no se entiende. Es muy no se entiende, claro, en realidad no se entiende porque uno no conoce la trastienda. Exacto. No sabemos qué hay ahí detrás. Pero no olvidemos que el PP tiene la gran esperanza blanca, que es Juan Morales, con tertulio amigo nuestro, que ha vuelto al PP.
Claro, sí. salvo... Ha vuelto a casa Y que además sería, Navidad, además yo creo que Es sería, verdad creo que sería Juan ha una muy vuelto buena estando apuesta, fuera. una muy buena apuesta. Salvo para que Oviedo, él Juan. vuelva y sea candidato en Oviedo, y sí, para el PP sería algo inteligente, porque es una persona que no tiene nada que ver ni con el gabinismo, ni con nadie, entonces viene de afuera, pero claro, internamente no sé cómo la Cuidado que si factibilidad. no desaparece Vox, en Oviedo fue donde se consiguió el mayor número de votos de toda Asturias, por encima de Foro, 4.700. Una caída fuerte de Foro y Partido Popular a lo mejor da una sorpresa, si no desaparece. Gonzalo, que es un hombre que se suele mojar, no tiene ningún problema en ello. ¿Tú crees que va a ser candidato Caunedo? Yo creo que no. Las elecciones son el 2015 todavía. Yo creo que Agustín no va a ser el candidato. Yo por eso hablo de Juan, porque a mí me parece claramente que lo que se está haciendo en el PP es iniciar una renovación en la que hacen falta cuadros en todas las ciudades. Tienen el problema de Gijón sin resolver, pero que en Oviedo se están dando pasos para rearmarse, me parece algo clarísimo. Y yo tengo la intuición de que el PP sabe que Oviedo no votaría jamás a Caunedo, por más que la Nueva España trate de limpiarle la cara. O sea, si profundizamos un poco más allá, Agustín es un alcalde, de los pocos que conozco de España, que cuando sale a la calle va solo. Siempre me lo encuentro solo. Habla hasta conmigo cuando va por la calle. Y nos llevamos mal desde hace 30 años. De verle solo paseando al perro, pero bueno. Me preocupa verle solo a todas horas. Un alcalde no es la persona que tiene que estar solo. Un alcalde es la persona que tiene que tener contacto con la realidad, que se coge hablando con la gente en la calle, preguntando a la gente y siendo accesible. Por lo general los alcaldes siempre se quejan de eso precisamente, que no pueden salir a la calle porque es 2 pasos y el ciudadano que le pregunta a la ciudadana... Es como debe ser. Y realmente es como debe ser. Yo siempre digo, eso va en el cargo. De todas formas, ojo, que el Partido Popular de Asturias es un partido que normalmente sale a perder, porque entonces, digamos, no me extrañaría que desde ese punto de vista digan, bueno, mejor dejemos a Caunedo si perdemos seguro. Porque lo han hecho muchos años, pero perder Oviedo es claro, perder Oviedo. Lo que pasa es que, claro, es el caso de Oviedo. O sea, es la estrategia normal del Partido Popular Asturiano de jugar a perder, pero claro, sería ya perder Oviedo es entregar todo. Y ahora que empezamos temporada y que echamos un vistazo a lo que puede pasar en esta temporada, en los meses que quedan por venir, ¿creéis que Foro puede desaparecer en las próximas elecciones? No, yo creo que no. Foro tiene, no sé cuántos alcaldes tiene, pero tiene... No, alcaldes pocos. No, luego además no podemos en coalición, sí. Mientras Cascos se presente algo, el Foro no desaparece. Es decir, lo que no podemos negar aquí, tengamos simpatía o antipatía por Cascos, es que Cascos tiene un tirón popular muy importante y que además trabaja la campaña y la calle como nadie. Y esa es la diferencia. El problema de Caunedo... No parece que se le vea además, nada, ¿no? No tiene que hacerlo. Digan lo que digan, todavía Cascos, al lado del resto, es Konrad Adenauer. Sí, eso está claro. Entonces lo que dice Gonzalo y coincido, mientras él se presente, claro, el Foro va a existir. Lo que pasa es que lo sabemos desde la época en que estaban ellos en el partido, que Foro es un proyecto que va con el ciclo vital de Cascos. El día que Cascos no esté, se terminó. Algo muy llamativo es que en las últimas elecciones en las europeas consiguieron más votos fuera de Asturias que en Asturias. Y eso es la figura, tiene que ser la... El error de Foro y de Vox fue no haber pactado, porque con los votos de ambos hubieran tenido un eurodiputado. Entonces, ese fue el error. No sé en qué lado estuvo el error, pero ese fue el error. Hombre, si tú quieres sentar a la misma mesa a Alejo y a Cascos... Sí, ya lo sé. O los vistes con un traje de estos de policía de antidisturbios, o no hay nada que hacer. Es verdad, pero digamos, esa antipatía personal, si es que fue el factor de fondo, le perjudicó a los dos, porque el papel de Foro en las europeas fue vergonzoso. Vergonzoso. Por lo menos Vox se quedó ahí. Vamos a ver, Foro en las europeas no se presentaba a sacar nada, sino a mantener tensión con el electorado, punto, si ya lo hemos hablado. Es decir, tú si te dejas de presentar, la gente deja de coger la costumbre de irte a votar. Y esos que le han votado, por lo menos, bueno, se acuerdan de él, y la gente sigue viendo Foro en las papeletas. De todos modos, si el que fue a votar en las europeas, en vez de votar Foro, votó PP, ese ya se ha dado cuenta que se puede ir de Foro y puede votar PP o puede votar PSOE, o sea... No, cayeron de una forma estrepitosa. En las próximas, las autonómicas y municipales, Cascos es otra vez el cabeza de lista, y entonces es cuando Foro tiene más fuerza. Yo donde pienso que van a caer muchísimo es en los ayuntamientos. Los ayuntamientos sí. Pero al final la política, y me acuerdo, es una anécdota contada por Diego, lo de Reutemanns, lo de anda. Al final lo que hace Cascos mejor que todos los demás, y eso es incuestionable, es que él pisa la calle y la pisa de verdad.
Y lo que no hace el alcalde de Oviedo, y por eso digo yo que se le ve solo y no lo pueden presentar, es que él no pisa la calle. Entonces tú, si no le das la mano al votante, si no te haces cercano, si no le preguntas, si no le conoces, si no te haces conocer, da igual tener un medio de comunicación que te venda. Y acá con la gente lo conoce y él siempre puede demostrar con hechos las cosas que hizo cuando fue ministro de Fomento. Entonces él... Pero debe haber pocos alcaldes que hagan tantas visitas virtuales como Caunedo. Pero mira, enlazo con Podemos, la gran falacia de Podemos. No, es que Podemos tiene a la cuarta y a la sexta, o a la quinta y a la sexta, haciendo la campaña. No, Podemos hace la campaña en asambleas, peinándose España, con gente que deja hablar a la gente, que se deja ver, que da la mano. Eso es ahora, cuando ganaron no fue así. Perdona, hizo la campaña así, yendo por todas las ciudades de España, haciendo asambleas, moviendo autobuses, gente en los pueblos que llevaba gente a una asamblea Gijón Aljovellanos, aquí y allá, en todas partes lo hicieron igual. Y en los barrios en Oviedo es impresionante cómo están trabajando. Los círculos Podemos empezaron después de ganar en las europeas. No, perdona, los círculos Podemos ya están de antes, que era el 15M, que era la misma gente del 15M. Pero al 15M no iban los mismos que van a los círculos, y te lo digo porque lo veo, porque se reúnen muchas veces en el centro donde yo trabajo. Entonces veo cuándo se reúnen, cómo se reúnen y quién se reúnen. O sea... Y te coges a los votantes de Podemos, que han ido a asambleas de Podemos ya antes de las elecciones, y te quedarías impresionada del estrato social al que pertenecen. Porque en las ciudades está mucho más marcado, si en quieres. Las cuencas mineras yo te podría decir quién iba a los círculos de Podemos. Sí, bien, las cuencas es un microcosmos, como Oviedo es un microcosmos y Gijón es un microcosmos. Cógete todos los pueblos de Asturias, que son de ellos, sacaron votos, y te quedarás impresionada que gente, votantes conservadores de toda la vida, iban a oír a un chaval que les dejaba hablar y les preguntaba. Y decía, los bancos son malísimos. Y ya está. Así empezó un partido que tú y yo conocemos bien. Qué participativo era. ¿Y qué bien le salió? Sí, pero la gente ya se ha dado cuenta de lo que sucede. De que yo te engaño fácil, pero al final, como decíamos de niños, la trampa... Siempre... Sí, pero te doy la mano y te miro a los ojos cuando te hablo al principio. Sí, pero y eso ya es algo más que lo que hace el otro. Sí. Y cuando hablo, no hablo de grandes proyectos económicos, hablo de los problemas que tiene la gente. Pero llega un momento en que ya ves unos ojos que no son tan limpios como los que viste la primera vez. Vale, bien. Y ese día te dejarán de votar. Pero los problemas que tiene la gente los sabemos todos. Sí. Podemos lo único que hace es utilizarlos y dar unas soluciones contrarias a las que deberían darse para solucionar esos mismos problemas. La solución es que la gente quiere escuchar. Es como cuando a mi hijo le digo, no te preocupes, no estudies nada, no hagas los deberes, que vas a sacar sobresaliente en matemáticas. Sí, claro, que vas a sacar, y lo hace, y lo consigue además. Bueno, le digo, Pablo, no te preocupes, tú no estudies nada, no hagas los deberes, que te vas a sacar un sobresaliente en matemáticas a final de año. Claro, ya me votó. Soy presidente en casa. Mi mujer no, que le obliga a hacer los deberes, a estudiar. A mi mujer no la votó, soy yo el presidente de casa. Pero es que el votante no es un niño, y el votante no es tan tonto como creemos. Y el votante al final... A lo mejor no le gusta la música, la letra, pero sí le gusta la música. Y ya es algo más de lo que hacen otros partidos. Porque el PP ha propuesto alguna solución entendible para algo, al margen de rigor. ¿Pero cuáles propone Podemos, Gonzalo? ¿Qué solución entendible? Serán malas, pero son soluciones a los problemas. Inviables. La ventaja de Podemos es que tiene la conveniencia de la irresponsabilidad. Como no ocupan poder, pueden decir cualquier cosa. Y llegó al Parlamento Europeo y la lío. Sí, pero digamos, todavía están... está muy callado. El Parlamento Europeo... Perdona, el día que llegó la lió. Sí, pero el Parlamento Europeo está dentro todavía del ámbito de la propaganda. El día que tenga que gobernar un ayuntamiento y tenga que tomar decisiones concretas, ahí lo veremos. Por petróleo. Pero de eso hablo. Sí. Pero no, está claro. Si yo de fondo estoy de acuerdo con vosotros, pero pendiente de eso hablo. Ellos por lo menos hablan de esos temas. ¿Cuál es la solución de Podemos para que las personas tengan un salario mejor? Subirlo, aumentarlo. La renta básica universal. Pero no porque se aumente por la economía real, no. Porque un burócrata en Madrid dice, ¿cuánto tiene que cobrar como mínimo la gente? 1.000. Coño, ¿y quién le va a decir a mis compradores en Alemania que tengo que subirles el precio porque un burócrata en Madrid me dijo que le tenía que subir el sueldo a todos los empleados? Y más allá, empiezas a combinar medidas unas con otras y vayas abajo. Entrada libre de inmigrantes en España, porque todos somos seres humanos y tenemos dignidad. Vale, ahora la renta básica universal, ¿a quién se la vas a dar? ¿A los nacidos en España o a los que vengan de fuera? Solo la renta básica disloca la economía. Sí, pero en este caso, esas dos medidas combinadas, ¿se las vas a dar a todos? Es impagable, porque te acaba todo África aquí, por ejemplo. Es la frontera económica con mayor diversidad, con mayor diferencia económica que hay en el mundo, la africana y la europea.
¿Qué vas a hacer? No se lo pagamos porque no se puede financiar. Entonces, ¿qué creas? Ya dos castas sociales. Uno que como mínimo, porque un burócrata de Madrid dice vas a cobrar 1.000 euros, Sí. y otra que va a venir aquí a trabajar explotada absolutamente para que esa casta que solo por el hecho de nacer en España ya tiene derecho a 1.000 euros. Junta las medidas. Si es un programa hecho por gente que da voces en la calle y en los círculos. No, quiero que los bancos... de los 60 años. Y no es un programa redactado en términos homogéneos para dar una solución global. Son medidas concretas que una vez las empiezas a juntar es un disloque total. Es propaganda pura, es lo que dice Diego, pero ahí está el tema. Es decir, están en la calle. Entonces al final están en la calle y dicen cosas que a la gente más o menos les suena bien. El problema de este país, que yo creo que es relativamente sencillo de aportar, es respetemos la ley, del principio al último. Hay una constitución ahí que establece la absoluta separación de poderes. No existe separación de poderes en España. Los políticos están infiltrados en todas las empresas públicas. La puerta rotatoria... Pero que esos problemas los conocemos todos y lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Sí, lo que habría que hacer es quitar a la actual generación política que lleva gobernando España los últimos 30 años y renovarla por otra nueva, y que esa nueva se comprometa solo con esos principios. El PSOE ha cambiado una persona. Pero es que hay que decir, no solo eso, que te lo suscribo al 100%, te pongo otro matiz, que es lo que has dejado de soslayo o has tocado levemente. El problema que tiene la democracia española es un Estado que económicamente es el 50 y tantos % y en todo lo demás es el 90 y tantos %. Ese es el problema que tiene España. No tiene otro. Sí, no hay otro. Eso lo comparto contigo. Claro, entonces pues vamos a solucionar eso. Y por lo menos esta gente dice, oiga, mire, es que esa parte del sistema, de esa nebulosa del sistema, que es el sector financiero, yo no me voy a entregar a ellos. Y como al final buscar un chivo expiatorio, una cabeza de turco es fácil, esta gente ha buscado una cabeza de turco, un chivo expiatorio, que es el sistema financiero, que son los malos. Y entonces son Podemos, Ganemos, que parecen partidos asturianos. Van a decir ganaremos, como sigamos así. Y les va a pasar lo mismo. Es decir, mientras estén dando respuestas simples a la gente, va a haber mucha gente que les va a seguir votando. Y ese es el elector inteligente que tú me describiste antes, ¿no? El elector es inteligente siempre. Sí. Porque ¿cuál es la alternativa? Mi pregunta es ¿cuál es la alternativa? No, el elector no es inteligente. Repito, el elector es inteligente siempre. ¿Cuál es la alternativa? Un 23% de paro para el 2015, que es lo que te puede ofrecer un partido estándar. Es decir, lo primero que hay que hacer es eso. Es decir, oiga, vamos a definir quién coño somos, dónde estamos, cuáles son nuestras prioridades y hasta dónde podemos llegar. Pero eso es una labor que tienen que hacer los partidos del sistema, si quieren subsistir. Porque si no lo hacen, van a acabar desapareciendo. Porque yo llega un momento, y yo soy una persona, me considero una persona vehemente pero relativamente razonable, que procuro entender por qué hay mucha gente que vota a esas opciones y por qué hay mucha gente que la va a seguir votando. Y la va a seguir votando porque si estoy en el paro me da igual que me digas que no puedo pagar 1.000 euros. Si yo no los tengo, ¿qué más me da? Es verdad, pero los votos los obtuvo en unas elecciones europeas. También. Ahora vamos a ver... Bueno, pero esta misma semana aparecía una encuesta, Diego, en la que le situaba ya como tercero. Yo no me la creo. Bueno, después del PSOE y del PP. Izquierda Unida era siempre la tercera fuerza. O sea, no sería algo muy raro que Podemos suplante Izquierda Unida. Es más, sería hasta razonable, porque Izquierda Unida, con la experiencia que se está teniendo en el gobierno de Andalucía, que son totalmente copartícipes de todo lo que ocurre en Andalucía, bueno, que Podemos reemplazar a Izquierda Unida, sí, ese mercado, eso se van a desinflar. Pero yo todavía los veo un poco... Autonómicas y municipales va a desinflarse, pero total y absolutamente. Depende de lo que encuentren en cada sitio, y te quedarías sorprendida de la gente que está en Podemos. Yo conozco históricos del PSOE, en Oviedo y conozco en Gijón históricos y en del Mieres, PSOE con mucho peso lo que pasa que personal también, en el PSOE que están en Podemos. Pues yo no conozco a ninguno. Lo que conozco de Mieres, Gijón y Oviedo... Lo que ocurre es que Pues también tiene muchos históricos del PSOE. tiene mucho viento a favor, porque claro, que el PSOE ponga de líder a este muchacho Pedro Sánchez es hacer todo lo posible para que Podemos siga creciendo, porque uno lo ve a Pedro Sánchez y es inevitable acordarse de Zapatero, y cuando uno lo escucha hablar dicen es Zapatero, entonces ya está. Yo tenía la esperanza de que se pareciese más a Felipe González, por aquello de que viene de Ramiro de Maeztu, de la misma zona de Madrid. Dicen que el ideólogo económico que tiene Pedro Sánchez detrás es Miguel Sebastián, y bueno, pero es profesor de economía, por lo menos. Oye, es Zapatero. No, bueno, pero
Es como los economistas son como los médicos. Hay los buenos y los malos. En economía pasa exactamente igual. Los tenemos nosotros que somos todos buenos. Digo, todos malos. Este hombre cuando a mí al principio cuando se hablaba de que, cuando tuvieron las elecciones y a mí me parecía, 2 o 3 veces lo vi y me parecía, pero luego ahora le he visto hablar ya en profundidad y me he quedado perpleja. Hay una cosa, Maquiavelo... El tío no vale para nada. Maquiavelo decía lo siguiente: lo primero que tienes que hacer cuando llegas al poder es deshacerte de todos los que te ayudaron a llegar al poder y reemplazarlo por gente que te debe el cargo a ti porque van a estar interesados en que sigas estando en el poder. Entonces, él lo que tiene que hacer ahora es deshacerse de Susana Díaz. Y quiero ver esa pulsada. Pero el grillete ya se lo puso, el grillete. Una de las primeras intervenciones de Sánchez es: confío plenamente en Chávez y en Griñán y que son inocentes. Pero ya te pusiste el grillete. Tú que tenías la posibilidad de romper con el pasado, de establecer una línea nueva, ya te pusiste el grillete nada más llegar. Y eso es lo que va a utilizar seguramente al Pedro Sánchez para deshacerse de Susana Díaz. Y decir, bueno, tú hiciste esto, boom. Pero entonces él lo primero que tiene que hacer es afianzar su poder en el PSOE. Pero luego, como dices tú, y es verdad, cuando uno escucha las propuestas económicas, empieza otra vez con la devaluación del euro, y dice, por Dios. A mí que no siga Maquiavelo me gusta. Porque no olvidéis que a Zapatero se llamaba el Maquiavelo de León. Bueno, por lo tanto ya hay una diferencia entre uno y otro. Se lo decía un periodista que seguramente no leyó Maquiavelo, porque Zapatero de Maquiavelo muy poco. Lamentablemente, llegar a presidente y no haber leído El Príncipe de Maquiavelo, sos un ignorante. Con Zapatero, es que me vino ahora un recuerdo. Yo estuve en varios consejos de administración, de secretario, y yo recuerdo uno de los primeros en los que estuve que creía que había uno de los consejeros que era muy inteligente. Nunca decía nada, lo poco que decía al final, como bloqueaba las reuniones, acababan tomándose las decisiones por bloqueo, más que nada, porque no se tomaban las decisiones, entonces la empresa seguía funcionando y tal, y mira, este hombre, no, al final acertó. Me di cuenta finalmente que él no tomaba decisiones nunca, porque la empresa acabó yéndose al carajo, pero durante un tiempo corto, dice, bueno, pues este que nos bloqueó la decisión, pues mira qué razón tenía, ¿no? Al final dio la apariencia de saber. Era una persona que no tomaba decisiones. Eso es Zapatero en su día, no se toman decisiones y parece que las está tomando. Y Zapatero las tomaba, y mal. Siempre la gente que no habla mucho no es por prudencia, muchas veces es porque no tiene nada que decir. Bueno, por ignorancia. Confucio decía, el que se contiene erra rara vez. Y es verdad, si tú te contienes, pero bueno, eso Zapatero no se contenía. Cometes muchos pecados de omisión. A Gonzalo y a mí en una ocasión hubo una persona, Gonzalo no se acuerda, que nos dijo, yo no hablo, le dijimos, hablas muy poco, y nos dijo, no hablo porque, bueno, si hablo a lo mejor alguien se molesta. Llegó a un alto cargo en el Principado. Sí, claro. Bueno, llegó a un alto cargo. Tampoco es tan difícil. Pero bueno, no se puede decir... el refrán, ¿no? Sí, que no se puede decir quién es, pero era una cosa curiosa. Yo es que cuando hablasteis de Maquiavelo antes, me vino a la mente, que no lo nombramos, Caso Pujol, que yo creo que es el culebrón del verano... Sí. Que bueno, que toca, ¿no? Hablar de ello, aunque sea solamente de pasada, esa familia... que los catalanes llevaban en el corazón, que les parecían una familia muy honorable. España nos roba y ahora no era... No, España era al revés. Y que esa señora que parece una abuelita tan entrañable y parece... Y realmente lo que es otra cosa. Ayer mandó a los periodistas a un sitio. A mí lo que me gustaría... Lo que me gustaría no pensar es que todo esto tenga que ver con una presión orquestada como plan para contra yo no me lo creo, contra la amenaza soberanista. No. Entonces, porque yo digo, porque eso sería... Eso es su excusa. Eso es su excusa absolutoria. Es su defensa. Bueno, la defensa que hace. A mí me dejaron robar. No, eso no es verdad. Porque hay una cosa que es verdad. Cuando Maragall dijo lo del 3% en Cataluña, el otro día dijo también Carod Rovira que ese mismo día, en ese mismo debate, cuando salieron, se le acercó uno de Convergencia y le dijo, han mentido. Y dicen, yo tengo escuchado que es el 5%, no el 3%. Y explicaron el otro día cómo es el 5%. Y es verdad que era el 3% para el partido y el 1,5% para la familia. O sea que era el 5%. Bueno, y Carod Rovira no lo denunció. Claro, tampoco tenía pruebas. Pero quiero decir, no puede durante 30 años robarse tanto sin que lo supieran gobierno, oposición, las empresas, los sindicatos. Entonces allí
pero allí. Sí, sí. O sea, no se puede decir, el Bueno, mensaje que dan ellos y estás es así. que Madrid nos dejaba estar así para que no nos moviésemos. Vamos, ¿no? pero digamos, la gente del Partido Popular de Cataluña habla con el Partido Popular de Madrid. Entonces, Yo lo sabían recuerdo, todos. mira, yo recuerdo de Alejo una entrevista que lo oí hace tiempo. Él contaba cómo llegó él al Parlamento catalán cuando llegó. Dice que cuando llegó al Parlamento catalán en AP, creo que era AP, según llegó le cogió el cabeza de lista y dijo, ven, que le voy a explicar cómo es esto. Entonces se sentó con él y empezó a hablarle. Dice, yo me levanté y le dije, te has equivocado. Dice, bueno, es que hasta ahora esto funcionaba así. Dice, no, conmigo no. El PP ya se terminó, no va a participar. Y mira cómo se lo cargaron. Y coincide, claro, esa época con que el PP empieza a tener enfrente a todos los medios de comunicación catalanes. Hasta aquel momento era un partido consentido, representaba a Madrid sin problemas. Como eso, en el momento en que Alejo dice, esto se ha terminado y de aquí no participamos, y vamos de frente, el PP empieza a ser un partido de apestados. Trataron de recuperarlo con Piqué, que venía precisamente de CiU, de la Esquerra, que era un tío que tenía sus contactos allí, y parece ser que nunca pudieron volver. Pues yo creo que, por eso yo no me creo la coartada de estos de que Madrid nos dejaba. No. Pues yo sí me la Lo hacían, lo hacían por dentro. Es una forma de trasladar la responsabilidad de enfrente, sí de poner el ventilador. Sí, se sabía por parte del Partido Popular, porque se le explica directamente a Alejo y no se hace nada en Madrid No, tampoco. pero La agencia tributaria lo que cuenta Alejo es que cuando le explican cómo se funciona allí, esto es así, las decisiones las tomamos, tú votas lo mismo que nosotros, vas a tener tus premios, el otro, él dice no, el PP está donde está y el PP no va a participar de los votos. Pero conocía que se estaba participando de eso. No eso, él cuenta que no eso, que es justo eso. Aznar llegó a decir, vosotros os estáis quietitos con el tema nacionalista y nosotros nos estamos quietitos con los problemas que tú tienes y todos muy amigos. Y suena razonable. No me lo creo. Lo de no nos vamos a hacer daño, ¿no? El ministro de Hacienda dijo el otro día que había expedientes abiertos del año 2000. O sea, Pues... es que a mí ¿Y cómo un expediente dura 14 años? Hay clientes en mi despacho que a los 2 años de abrir una empresa ya tienen una inspección de Hacienda. Ostras, y aquí toda la familia Puyol... Yo tuve una inspección de Hacienda a los 4 meses de llegar a España. Conduciendo con deportivos por la calle. Relativamente te lo hubiese hecho. Con los antecedentes que traías, estudiando con Venegas Lynch, es lógico que te lo hagan. Ahí lo conocía, yo soy de la idea de que lo conocía todo el mundo. Partido Socialista, Partido Popular, lo conocía todo el mundo y se estuvo sosteniendo hasta ahora. Si es la podredumbre que hay en España, que entre todos se cubren unos a otros con tal... Yo no sé cómo nos sacar la renta del sujetamos, ciudadano. O sea, es tremendo. Y una forma de solucionarlo, como decía antes Gonzalo, es ¿por qué se produce toda la corrupción que hay en España o mucha de la corrupción? Porque el 50% del PIB está en manos de políticos. Tú reduce el 50% al 25% y tendrás un 25% menos de corrupción en toda España. En términos más, porque ahí estaría reduciendo la mitad, un 50% menos de corrupción. Bueno, nos quedan unos minutos nada más, señores, así que se los vamos a conceder a Rosa. Bueno, hoy arrancamos temporada, tampoco vamos a hacer una agenda como tal. No. Comentar, por ejemplo, que ya lo es el hemos Día de hablado. Asturias, Rosa, que Sí, está ahí al lado, pero yo quiero dar una pincelada al prerrománico. Seguimos a las mismas, siguen sin señalizar. En Santa Cristina de Lena, este verano han descendido las visitas, lo decía la guardesa. ¿Cómo no van a descender si la gente se pierde? No hay forma Se de llegar. pierden, no hay forma de llegar. Lo denunciamos aquí varias veces, no está señalizado, nadie sabe que existe. Principado de Asturias, por favor, hagan algo. Y luego las fiestas, celebramos el Día de Asturias, se celebra en Candás, en Carreño, muchísima viernes, sábado y domingo, muchas fiestas, mucha asturianía, yo creo que en exceso. La asturianía me refiero a que es todo bolos y canción asturiana y bueno, antaño traían otras cosas, bueno, había más dinero, traían a alguien de relumbrón y tal, bueno. Este año es menos, mucho bolo, mucha exposición de guerrilleros asturianos, bueno. Nombre poco feliz, por cierto. Yo no he visto la exposición, pero bueno, en fin, hay más exposiciones aparte de esta, pero bueno, parece como un símbolo del gobierno en estos momentos. Actúa Melendi en Cangas de Onís el sábado, también, que se puede ir a ver. En Asturias... Lo hemos dicho siempre, esto arde en verano. En Llanes la Guía, que fiesta, bueno, en Llanes hay fiesta siempre, si no es la Guía es la Madalena y si no otra cosa, pero hay fiesta siempre, hay muchas cosas, todo el fin de semana también, incluido el lunes, que es el día propiamente dicho. O sea que tenemos unas cuantas cosas en Asturias. El que quiera disfrutar con niños, yo creo que el sitio más apropiado va a ser ir a Candás, porque bueno, hay muchas actividades para niños y bueno, pues eso, comida asturiana, mucho bollo preñado, empanada, ese tipo de cosas. Y bueno, la semana que viene yo creo que ya podremos traer alguna cosita ya más de actividad más concreta. Pero bueno, este fin de semana la Guía en Llanes, el Día de Asturias en Cangas de Onís Melendi, bueno, vamos bien.
Y nos metemos enseguida en San Mateo. Y ya sabes, hablando de Candas buscando, lo encontraste. Muy bueno. Bueno, pues así hemos vuelto, señoras y señores, con muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada que hoy arranca, así que les damos las gracias a nuestros invitados, a Gonzalo, muchas gracias por estar aquí, a Diego, a Rosa, los habituales, y hoy nos acompañó Ignacio Blanco. Muchas gracias, Ignacio. También. Gracias a vosotros. Hay otro calendario, el calendario escolar, que empieza con la obligación de elegir entre Bable y cultura asturiana. Los padres con niños en primaria se verán obligados a que sus hijos tengan que estudiar hora y media semanal durante toda primaria entre cultura asturiana o Bable. Bueno, si no lo sabe mucha gente, pues que lo sepa, que sus hijos van a empezar a estudiar o cultura asturiana o Bable, como únicas dos opciones que ofrece la Consejería de Educación. Tremendo. Bueno, señores, así acabamos. El próximo jueves, la próxima semana, volvemos con ustedes con nuevos temas, con nuestros invitados y con este cajón desastre en el que metemos todo ello y que llamamos ni más ni menos. Hasta la semana que viene.